con C mayúscula, más allá del cáncer, con Lidia Valdenebro y Gerardo García Sea, con C de coraje, corazón, contención, contigo, que nuestra voz sea la tuya, con C mayúscula, más allá del cáncer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Con C mayúscula, más allá del cáncer. Yo soy Lidia Valdenebro y estoy feliz de recibirlos este día con nosotros. Gerardo García Sea continúa en España, pero ya pronto van a ver capítulos que tengo grabados con él. Y bueno, vamos a dar inicio. Al darle la bienvenida le dije ahorita que yo no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Creo que más que nunca la vida nos juntó. Ella es Paloa Gómez Urquiza. Ella es autora del libro Todo pasa y es una sobreviviente de una historia que... uf, qué impresión de historia. Qué mujer tengo enfrente de mí, qué valía de ser humano. Para mí es un honor coincidir contigo, conocer tu historia y tener la fortuna este día de poderle platicar a nuestra audiencia una historia de verdad. No se lo pierdan, cada segundo de este programa es valiosísimo. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí y por compartirnos este gran testimonio de vida. Porque yo no le voy a llamar testimonio de cáncer, es un testimonio de vida. Sí. Bienvenida, Paloa. Gracias. Bienvenida. Oye, qué amor, muchas gracias. De verdad es de vida porque va mucho más allá del cáncer, ¿no? Es que por eso justo se llama este programa así, sí. Con C mayúscula, más allá del cáncer, porque son tantas las historias que vienen a partir de un diagnóstico como este. Sí. Y ahorita que platicábamos, no puede ser, todo lo que viviste, no puede ser. Vamos a platicarlo. Ya está este libro, ya todo el mundo va a poderlo tener en las manos y leerlo y releerlo porque es de verdad para estudiarlo. O sea, el chisme completo. Estoy muy impresionada. Platícame. Hace 15 años, 2014. 2014, hace 10. Cumplo 15, 11 en julio de este año. Hace 11 años. Hace 11 años. Mi vida cambió de la que entró al hospital a la que salió, la que entró ya nunca volvió a salir. Exactamente. Platícame, por favor, cómo empezó esta odisea, porque fue una odisea. Sí. Lo tuyo, creo que el diagnóstico fue como o sea, porque se agradece, ¿no? No, o sea, ya que tuviste un diagnóstico, por lo menos ya sabías con qué estabas peleando. Tal cual. Cuéntanos tu historia, ¿quieres desde el principio? Desde el principio, te cuento. Fue un torbellino, huracán, tsunami, volvió loco, me deshizo, me destrozó, me regresó, pero es de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida, si no es que la más grande, ¿no? Entonces empiezo con eso, spoiler, la verdad, fue un gran regalo de vida, y recalco y resalto con marcador amarillo, de vida, porque me hizo el ser que soy hoy, y estoy feliz y agradecida en cada célula y cada amanecer, estoy viva, estoy aquí, de no creerse, porque cuando lo cuento, y gracias por invitarme a contarlo, porque para mí es sano un poquito todavía, ¿no? Esos pedacitos de energía que están ahí atorados, comparto, le doy un propósito, o sea, es para mí una gozada enorme, y entonces, bueno, pues gracias por la plática y gracias por estar aquí para escucharme y para darme este espacio. No, hombre, es un honor conocer tu historia. Muchas gracias. Hace 12 años. Casi. Uh-huh. Casi. Ajá. ¿Qué te pasó? Me pasa que yo venía de 2 pérdidas de bebés, recién casada, en la nube de la felicidad. Perdí uno en abril y uno en septiembre. En noviembre corren a mi esposo de su trabajo. En enero mi mamá entra al hospital con una trombosis y me dicen que se va a morir. Mi mamá soltera, yo hija única, entonces el vínculo era... Mi mamá murió hace 3 años, entonces era enorme, sigue siendo. Mi vida entera se viene abajo, ¿no? O sea, emocionalmente yo estaba rota, literal me rompí. Entonces,
entre todo locura que me está pasando en mi entorno, empiezo yo con un dolor en la pierna. Ese dolor, pues era como de esos que dices, es un dolorcito sonso, me está molestando, pero yo hacía ejercicio, entonces pues lo atribuyes. Nunca hagas eso, nunca dejes de escuchar a tu cuerpo, y ese es de mis mensajes más grandes. Todos los seres humanos, y creo que es muy del latino, tendemos a, ya va a pasar, tómate una pastillita, sí. Ay, no importa, ¿no? Y el no importa terminó en una historia de locura de que se pudo haber evitado. Pero cuando un dolorcito se convierte en algo bien serio. Exacto, que es una pequeña molestia que empieza taca. Pero disculpándote pues a tu edad. Además, yo no 30s bajos. Obviamente que vas a imaginarte, sí. Es súper normal. Nunca, es una lesioncita de ejercicio. ¿En perfecto. dónde te dolía? En la pierna derecha. Empecé con como en el muslo, a la altura del muslo, un poquito arriba de la rodilla. Ok. Molestia, fin. Empiezan a pasar todas estas cosas y la molestia se empieza a hacer más grande. Y entonces ya pasa de molestia a dolor. Pero lo raro es que empezó a cambiar de lugar. Entonces yo decía, qué extraño, pues sí me debo de haber lastimado fuerte. Pero claro que mi energía estaba completamente en otro lugar, ¿no? Estaba en resolver, estaba en mi esposo no tiene chamba, entonces yo soy la única que trabaja, pero mantengo a mi mamá, pero mi mamá enferma, pero el seguro de gastos médicos. Sus 2 pérdidas tremendas. Las 2 pérdidas que ya traigo en el alma arrastrando, el seguro de gastos médicos me cobró doble deducible, entonces traía yo deuda, era una locura. En mi trabajo en ese momento, obviamente, y entiendo perfecto, después de tanto problema personal, pues me dicen, oye, buenas tardes, si te acuerdas que tienes un trabajo, que no es que lo haya cuidado, pero sí, pues no estaba yo, no era top performer como normalmente, exactamente, no estaba a mi 100. Entonces, toda esta revolución y este huracán me lleva a negligencia de mi parte, de mí hacia mí, el gran regalo de no escuchar. Entonces, estando en el hospital ya con mi mamá en enero, mi mamá me dice, oye, estamos en un hospital, si te das cuenta que hay 2,000 médicos, ¿por qué no te cruzas a la...? Porque la gente ya se daba cuenta cómo caminabas. Ah, claro, porque obviamente empecé a caminar cada vez peor, ya empecé a cojear, y era muy evidente, ¿no? Mi malestar dolor. Y mi dolor, exacto. Ya mi cara desencajada, que aumentaba claro que tu dolor. No sabías por dónde venía el desencaje de mi cara, ¿no? Después de todo lo que estaba yo viviendo, sí, pues claro. También era entendible, pero me voy a la torre de consultorios de ese hospital, veo a un ortopedista, me revisa, me dice, tienes lumbalgia, perfecto, chocho, lírica, y te saco unos rayos X y te veo en una consulta subsecuente, vete a sacar los rayos X. No me dio confianza, no me encantó. Dije, ay, ya medio me sirvió la medicina que me dio para el dolor, entonces y dije, medio que te tranquilizaste porque obviamente fue una lumbalgia, ¿no? No pasa nada, fin. Regreso a la oficina, ya estaba yo caminando mal, o sea, mal al grado de, y empecé de, ay, me molesta, a, ya cojeo, a, le tuve que pedir prestadas las muletas a una amiga, que claro que tú escuchas esto y dices, estás loca, ¿cómo es posible que hayas dejado que llegara hasta ahí? Pero con todo lo que estaba pasando alrededor en mi vida, era la menor de mis preocupaciones. Entonces, claro que yo, como pueda, así, me arrastro, pero sigo adelante. Entonces me dice mi amiga de la oficina, oye, yo sé que traen ahorita temas de lana, están apretados y lo que sea, pero tenemos BRIM, es una prestación de la oficina, ¿por qué no vas? Es una consulta muy barata y hay clínicas buenas. Entonces dije, tiene toda la razón, qué burra, ¿cómo no se me había ocurrido? Pues claro, estaba yo nublada en ese momento. Entonces, voy al BRIM, hablo a BRIM, saco una cita en una clínica, exacto, con un médico que está enrolado en este directorio médico, sí. Que BRIM, para los que no lo sepan, es un directorio médico que donde te tiene dan acceso consultas bueno, tienes acceso a consultas de mucho más bajo costo que algo normal. Exactamente. Entonces, una red de médicos súper amplia. Y casualmente otra amiga de la oficina se había operado en esa clínica. Entonces me dice, a mí me operaron de la columna, que suena como a la NASA. Sí, claro. Dije, confío, perfecto. Voy, saco la cita, veo al doctor y me ve llegando, caminar así en el pasillo y me dice, ay, ¿cómo estás? Mucho gusto, no sé qué. Me dijo, ya me imagino más o menos lo que tienes. ¿Ves al paciente que acaba de salir ahorita de mi consultorio? Lo operé la semana pasada de lo mismo. Pero no quiero brincar a conclusiones, te voy a mandar a rayos X, revisamos los rayos X y te digo qué es lo que tienes. Perfecto. Y confirmo, ¿no? Me ve los rayos X, me empieza a explicar, me dice, sí, es lo que yo pensaba, se llama pinzamiento femoroacetabular. Es súper sencillito y lo que es que todos tenemos la cabeza del fémur, que es el hueso de la pierna, en un foquito perfecto unido a la cadera. En este caso del pinzamiento, tu cabecita, digamos, tu foquito del hueso, tiene un espolón, un chichoncito que frota contra tu cadera y eso genera un dolor que es el que estás sintiendo y por eso cojeas y se refleja en toda la pierna. Entonces, se soluciona súper fácil. Te voy a hacer una cirugía laparoscópica que es con camarita, abro poquitito, 45 minutos y estás fuera.
10 días de fisioterapia y regresas a tu vida normal. Y yo dije, ¿cómo? Pues perdí el tiempo de mi vida. O sea, meses de ir, ¿no? Fueron meses. Fueron meses. O sea, empecé con el dolor en noviembre y yo te estoy hablando que yo llegué con este hombre 25 de enero. Pero pues vuelvo, ¿no? Entonces me hace todo el sentido del mundo, porque aparte me hizo un par de manipulaciones. Me dijo, mira, aquí tienes como un tope, aquí te duele más. Y yo, sí. Entonces le cuento mi historia, porque soy bastante abierta. Entonces le cuento mi historia de lo que estaba yo viviendo a nivel personal, un poco a resumen de está en peligro mi trabajo y soy el único sostén de mi mamá, de mi esposo de momento porque está sin chamba, y no puedo darme el lujo de operarme, yo loca, ¿no? Entonces me queda viendo y me dice, ok, ¿y qué quieres hacer? Y le dije, podemos aplazar la cirugía. O sea, obviamente yo muy madura y centrada, decir, si me dices que no, yo me atengo, pero si hay chancecito, pues empujo tantito para que no haya bronca con mi trabajo. Y me dice, porque no eras tu prioridad. Claro, yo era cero prioridad, cero. O sea, primero todos los demás y sacar todos los problemas y apagar todos los fuegos. Porque esa era mi tendencia. Foco, No, morado, ya no rojo. Ya se rebasó. Pero además de muchos pacientes de cáncer. Sí, porque cargamos de más. O sea, tendemos a ser personas que cargamos demasiado. Entonces, pues llega un momento que tu cuerpo te dice, no, mi reina. O sea, todo mundo tiene un límite y una carga y un... ¿Y qué te dijo el doctor? Entonces me dice, bueno, porque yo estaba en un plan en donde ya era como amenaza de despido si no cumplía yo ciertos objetivos en cierto tiempo. Entonces le dije, mi plan vence 21 de febrero. Te puedo operar el 17 ya pateándolo muchísimo, ya es mucho tiempo, y tú vas a empezar a sentir más dolor y no quiero, ¿no? Entonces le dije, no tienes toda la razón, perfecto. Hablo con la persona de mi trabajo, le aviso, le dije, una más, ¿no? Una raya más al tigre, perdón, yo sé que estoy metida en un torbellino familiar, personal, emocional, pero te voy a cumplir tu plan, ustedes van a ver de lo que estoy hecha. Yo antes de entrar al quirófano, a pesar de que no es la fecha que me habías puesto, tú me habías dado el 21, yo te entrego el plan. No, hombre, no te preocupes, o sea, entiendo cómo es posible, siento muchísimo lo que estás pasando. En el previo, todo este tiempo de preoperatorios que te hacen para prepararte para la cirugía, me hacen el primer estudio, que era una resonancia sencilla, y en la resonancia le mando yo al doctor por WhatsApp la interpretación, sin el estudio ni nada, y me dice, vénganse al consultorio, quiero ver el estudio físico. Lo ve y empieza así, dice, aquí hay algo extraño, hay algo que no me encanta, que tengo que indagar. Y me dice, no te preocupes, pueden ser muchos factores, ¿no? Puede ser agua, inflamación, grasa incluso, o tumores. Entonces mi esposo y yo así como, ¿no? Pero fíjate cómo desde la primera... Ya estaba desde ahí. el primer estudio, él sabía que había algo raro. Claro que sí. ¿Ves claro. que esto es... O sea, atención a este comentario. Exacto. Pin al tema, ¿no? Desde el primer estudio. Ahí. Okay. Entonces me dice, imagínate el nivel de confianza que genera. Voy a llamar a mi socio, que está en el consultorio de al lado. Llega el socio, ya 2 médicos, no 1, ¿no? Él es experto trabaja en un lugar que es de expertos, el mejor de México para temas clínicos ortopédicos, que es el Centro Nacional de Rehabilitación. Lo que vamos a hacer, o sea, él ve, dice, no, sí, pues aquí está extraño, pero no está muy claro, que se lleve él tus estudios allá, porque nosotros somos más enfocados en medicina del deporte, y vamos a hacer como el triple check. Bueno, te sientes en el limbo, o sea, en el mejor trato del mundo. Yo confío, se llevan el estudio, me regresa un WhatsApp de todo perfecto, no tienes nada, podemos hablar. Entonces hablamos por teléfono, me dice, no hay tumores, está libre, podemos continuar con el proceso para tu cirugía. Bueno, ya, celebración. A un centro. A un centro. Bueno, me dijeron que lo llevaron. No me consta, yo no estaba ahí, ¿no? Pero vaya, confiemos. Me dice, tengo que hacerte un par de estudios todavía adicionales antes de la cirugía. Uno de ellos que yo veo, o sea, si tú me dices en ese momento, pim, pirim, pim, te creo, ¿no? Entonces yo veo en la receta que decía gamagrama óseo con MIBI. Llego al laboratorio, porque claro que yo no preguntaba en esa época nada. Yo así, ¿no? Ya también la molestia, el dolor, el ya querer cerrar con eso, pasar página, ¿no? Porque yo estaba muy enfocada en nuevos ciclos. En tus problemas, en tus cierre. cosas. No, yo quería cerrar ya algo, de todo lo que estaba viviendo, algo. Entonces yo decía, esto es lo más fácil de cerrar. Claro. Entonces, me voy a hacer el estudio, me llevan y veo un letrero de tamaño radioactivo y dije, ¿por qué? Está muy extraño, pues. Le pregunto a la radióloga y ella muy natural me dice, sí, es un estudio para descartar tumores. Me quedo como, ¿tumores?
pues no habíamos quedado, que no. Que estaba libre. ¿Qué pasó? O sea, me hace el estudio, que es muy largo, dura 4 horas, y a la mitad hay que hacer un corte siempre, tienes que salir a comer cosas muy grasosas para que ayuden con lo que te inyectan, ¿no? Entonces, salgo y en esta salida le mando un WhatsApp al doctor, le digo, oye, ¿qué hubo? ¿No? Nos llevábamos muy bien, era muy chavo igual que yo. Pues, ¿cómo que tumores? ¿Cómo que para descartar me están diciendo? Y me dice, no, pues claro, o sea, es como para estar 100% seguro. Yo dije, no me encaja mucho, pero vaya, vuelvo al tema de está haciendo todo, ¿no? Me suena mucho protocolo, me suena mucho cuidado, yo confío, me estoy poniendo en manos de un experto. Termina el estudio, se lo llevo, todo perfecto, vamos, adelante con la cirugía. Yo, yay, ya, qué tranquilidad. Y súper tranquila, porque dices, no hay tumores. No hay, pero claro que a tus 33, 32 años que te digan, hay riesgo de tumor, eran 33. Ajenísimo a mí, porque en mi familia nunca nadie ha tenido cáncer, o sea, yo no sabía, no tenía nada que ver con el tema. Tumores, asusta un chorro. Claro. No tumores es, por 5 minutos tuve cáncer, ¿no? O tuve riesgo y ya no. Entonces, este altibajo emocional que yo ya traía, obviamente, con todo lo demás, pues fue como la mejor noticia que me habían dado en años. Llegamos a el previo preoperatorio y yo iba progresando en el tema del dolor. Al grado de que empecé con unos dolores en la mandíbula espantosos que normalmente me daban de noche, yo nunca entendí por qué. Pero ya feo, de que se me quedaba trabada la quijada, se me salía la saliva. Mi esposo y yo le decíamos mandibulitis, y yo le decía, me va a dar, y teníamos un calcetín lleno de lentejas, frijoles. Él corría a meterlo al micro, me lo ponía y más o menos me calmaba un poquito el dolor. Pero pues claro que le comentó al médico, oye, pues tú eres doctor, me está pasando esto, y su respuesta fue súper lógica de, traes un problema de estrés muy fuerte, estás cargando muchas cosas en tu vida personal, pues claro que estás apretando al dormir, ¿no? Y entonces eso te está generando dolor. Tranquila, cuando pasemos la cirugía todo va a estar bien, te voy a dar más chocho. Y siempre era chocho, más medicina para el dolor. Confía, perfecto, avanzamos, me operan, llego al día de la cirugía, fue una cita a las 8 de la mañana, el doctor llega hasta las 12 del día, cosa que debí de haber escuchado, pero ya estaba yo ahí, ya había hecho el trámite con la aseguradora, o sea, ya terminemos con esto. Me van a trasladar al quirófano y... La operación duraba 45 minutos. Originalmente me dicen 45 minutos de cirugía. Me trasladan y llegamos a un lugar con una pared como de cristal, con un ventanal enorme. Y me dicen, brinca de la camilla, ¿no? Y yo, ¿cómo que brinca? Sí, brinca. O sea, hay que brincar, porque del otro lado había una camilla también. Hay que brincar la ventana y entonces tienes que caer en la otra camilla. Y yo ahí como de cucu, pues nunca me han operado, yo no sé cómo funciona esto. Y dices, ¿tú cooperando? ¿qué nivel de ignorancia? O sea, ¿cómo no preguntas? ¿Cómo no pones límites? ¿Cómo no cuestionas? No. Yo confío. Es que, a ver, cada quien su chamba. Y la tuya no era saber lo que se tenía que hacer. Yo no tenía por qué saber temas médicos, clínicos, nada. Entonces, no, tú confías porque además vas con la esperanza de estar trabajando con gente profesional. Y entonces brinca, pues brinco. Literal, o sea, tú dime rana y yo ya estoy del otro lado en la camilla, ¿no? Me pongo, me llevan al quirófano, llego y música de antro. Y yo dije, ay, qué cool, ¿no? Pues yo 30, ¡wow! Padrísimo. Entonces le digo al doctor, ¿qué extraño es esto? Le dije, ¿normalmente haces esto con tus pacientes? No, pues con los que tengo mucha confianza, nos ayuda mucho a liberar tensión mientras operamos. Yo dije, qué padre está esto. Me duermen. Despierto 4 horas después, ya después de la recuperación, y mi familia con la cara desencajada, ¿no? Estaban mi esposo, mi tía Flor y mi mamá. Y los veo así, ojo hinchado, ¿no? De haber llorado. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es que tu cirugía tardó 3 horas y media. Y yo, ¿cómo? Pues si dijeron que 45, pues 3 horas y media. Pero la primera pregunta, evidentemente, es ¿por qué? ¿Por qué? Pues no sabemos, porque nunca nadie salió a decirnos nada. Y no sabes a la fecha por qué se tardó. No tengo idea. O sea, llegamos a conclusiones en conjunto con algunos de mis médicos, que tuve más de 15, entonces nunca nadie sabrá quién me dijo qué. Y por eso me atrevo a decirlo. Llegamos a conclusiones de que cuando abrió lo que se encontró fue, o sea, un desborde que dijo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque claro que había el previo. Había o sea, ¿tú crees que él sí se haya dado cuenta ahí? 100%. Y uno de mis médicos me lo confirmó. Me dijo, al momento de abrir, él tendría que haber visto ABC. Y lo vio, ¿no? Pero, pues nunca sé, no me entero.
Pasa al día siguiente, porque yo al médico ya no lo vi. Al día siguiente llegan, me dan mi alta, una carta del médico con instrucciones. Previo habíamos acordado que íbamos a ir a otra clínica a hacer la rehabilitación, no donde me operaron, una que era más lejos de mi casa, y ya, ¿no? Entonces yo, perfecto, salgo del hospital, pero cuando me doy cuenta ya me dolía el lado izquierdo también, post cirugía. En el mismo lugar del otro Misma lado. altura, cadera, ¿no? Dije, qué raro, le preguntó por WhatsApp, oye, ¿qué onda? Me duele. Y su respuesta fue, es lógico, estuviste cargando demasiado peso de ese lado por mucho tiempo, entonces tu cuerpo está reaccionando, se está reacomodando, tú tranquila, no va a pasar nada. Cool, yo confío. Y vuelvo al tema. Suena lógico. Suena súper lógico, pues sí, cojeaba ya, usaba muletas, fin. Pasa el tiempo, 2 días reposo, mi cama, los cuidados que me dieron, tal, y me manda ya la fisioterapia, se activa mi... A los 2 días de la operación. A los 2 días de la cirugía, que era una cirugía tan simple que, ¿no? Sales caminando, todo perfecto, todo bien. Llego a la terapia, me presenta la terapeuta, me dice, la mejor terapeuta que tengo, es una tipaza, es súper dura, pero con ella vas a salir rápido por tu tema, yo entiendo, lo amé, ¿no? Me la presenta, tipaza también, un mood, o sea, súper ligerito, pero ella dura en su trabajo. Yo dije, qué seriedad, la respeto. Y me empieza a contar su vida, ¿no? Y me dice, no, ya en la terapia me empieza a hacer manipulaciones y me empieza a platicar su vida y yo no sabía que estaba peor. Si lo que estaba oyendo de su historia de vida o el dolor que me estaba generando, lo que me estaba haciendo. Entonces le empiezo a decir, ay, y yo nunca había tenido una fisioterapia, no sabía lo que era y entonces empiezo a sentir dolor, pero digo, pues debe ser parte del proceso. Llega un punto en donde le digo, oye, me duele mucho, ¿es normal? Sí, pues estás recién operada, tú no te preocupes, no sé qué, pim, pam, pam, pam. Me cuenta, yo tengo una placa en el cerebro, a mí me han operado 20 veces, he perdido 15 hijos, o sea, una historia que yo dije, ¿yo qué soy? Claro, ¿cómo no le echas ganas a tu piernita? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo yo quejarme? Ay, no puedo Porque creer. claro, parámetro de tú contra mí, que es otro de los grandes aprendizajes que tengo, es tu historia y es la mía. Yo no tengo por qué compararme contigo jamás. Y a mí me pasa mucho que la gente se me hace que me dice, ¿qué con lo que tú viviste yo que me quejo? No, sí, quéjate. Si Cada te duele, quien su historia. tú cargas tu carga, yo cargo la mía. Cada quien sabe su tolerancia, sus recursos, su dolor. Es igual de respetable que lo mío. O sea, no tienes que llegar a un nivel así para decir, ay, mi vida es muy dura, ¿no? Exacto. Jamás. Y respeto mucho y diferencio mucho la vida de los demás de la mía y les enseño a no te compares. Exacto. Y ahí, pues yo me comparé. Claro. Yo me callo la boca y usted jálele. Sí, claro. Y yo mientras lloro y muerdo la almohada, pero jálele. Y me empieza a manipular y dolor. Día siguiente, dolor. Tercer día es, ¿y por qué no has dejado la muleta? Ya tendrías que haber dejado por lo menos una. Y le dije, es que no siento fuerza en las piernas todavía. O sea, siento mucho dolor y cuando trato de caminar sin muleta, pues no me dan las piernas. Llama al médico. Y el médico me dice, ¿qué pasó? Pues esto, le cuento. Y le dije, traigo un dolor, de verdad te lo dije desde que salí de la cirugía, pero se está agravando el dolor del lado izquierdo, que no tenía yo nada en teoría del lado izquierdo. Y entonces, después de 3 preguntas, me dice, ya sé, tienes ciática, seguramente tienes pinzado el nervio ciático, entonces te tengo que infiltrar. Vamos a consultar, yo, igual, sedita, usted lo que diga, señor. Me saco una jeringa de este pelo, de este ancho, y dije, híjole, nunca he sido maricona. No, nunca he sido maricona, siempre he sido muy valiente, porque vi la aguja y dije, pues ok, si es lo que tengo que hacer para salir. Me meten la cosa me dice, es un medicamento fuerte, te va a durar 1 mes, más o menos, y te va a ayudar en tu proceso del otro lado también, entonces, todo bien, perfecto. Corte A, 3 terapias, igual, tortura, no dejo. No sentiste ni un poquito. En el momento sí, dije, como que mi cuerpo se relajó, pues claro, pues es un fármaco fuerte. Pero a los 3 o segundos... sea, ahí te encargo 2 horas después, ya Claro. estaba yo en mi casa y decía, no, o sea, ¿dónde está el mes que me prometieron, no? Sigo con la fisioterapia todos los días, súper disciplinada, mi esposo me llevaba, pobre, digo, yo decía, qué padre, qué bueno que no tiene trabajo, ¿no? Porque pues yo no me podía desplazar sola, entonces el universo todo lo acomoda, y nos la pasábamos muy bien en el camino, platicábamos todo. De hecho, una de las cosas que ayer en la noche, justamente haciendo un recap porque estaba editando el libro, ya para la impresión final, salió una foto y vi un pedacito, una como esquinita de un iPad que yo tenía en aquella época. Imagínate qué preocupados y enfocados estábamos los dos con mi tema, que me sube al coche para ir a la terapia, vamos en el 2º piso del periférico, pues que es una vía rápida, ¿no? Sí. Y que no hay como mucho tráfico, y de repente hacia la mitad del camino, ¡pa! Oímos un golpe espantoso, y yo, ¿qué fue eso? Mi esposo verde. ¡Tu iPad!
la dejé en el techo del coche. Y yo, loca, En el segundo piso. porque claro, teníamos 5 pesos y yo decía, ¿cómo repongo mi iPad? Mi solución fue, ¡párate! Y claro que no me podía yo bajar a correr, entonces le dije, corre. Lo bueno es que había bahía en ese lugar donde se paró y lo pongo a correr en el segundo piso del periférico. Cucú, máximo. Pasa, ya los dos así, arriba del coche de, ¿qué pasó? Él, ¿por qué reaccionó así? Porque los dos como interiorizando el, no, pues algo está pasando, ¿no? Algo está raro. Nosotros no somos así, ya en estados alterados. Llegamos a la clínica, mal. Resumen, corto, largo, me suben a una bicicleta porque, claro, la bicicleta te va a servir. Me tardé media hora en subir a la bicicleta y te lo juro, o sea, yo decía, qué pena que me oigan porque era tortura. El lograr dar un pedaleo para mí era como, wow, y luego el siguiente, híjole, ya pero no pude. torturándote. Tortura total. Llaman al doctor otra vez, pero ¿cómo es posible? Es que qué miedosa eres con el dolor, es que no es posible, es que cómo no puedes seguir avanzando, es que es evidente, lo que te dice es súper simple. Todo el tiempo se mantuvo firme de tú estás mal, ¿no? Y yo decía, él tiene razón. Estaba siendo súper agredida. Sí, y cero me había dado cuenta. Años después dije, sufrí bullying y en mi libro lo pongo. Yo no sé si existe el término. Sí, hay un término que dímelo, por favor. Violencia médica. Eso. Creo. Eso. A ver si no me corrigen, pero, o sea, sí hay violencia médica. Sí la hay y tú la estabas sufriendo. O sea, Sí. Si te estaba doliendo, tendrían que haber checado por qué te dolía y sin embargo te metían a la bicicleta, te seguían jalando cuando era evidente un dolor tremendo que tenías. Y si tu umbral, como te decían, eres del umbral muy bajo, pues a ti te vale gorro, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, a ti te vale gorro, tú me debes de evitar estas sensaciones. Y lejos de ayudarte. Sí, parte de tu chamba es mitigar ese dolor, ¿no? Exacto. Tal cual. Pues no, aquí era, tú estás mal, y ese era el recurrente. Al día siguiente llego. Y te la compraste. Claro, yo estaba en, él es el especialista, él es el experto, y empiezo a dudar de mí misma. Ojo, nunca en la vida jamás dudes de ti. Si sabes que estás en el aullido del dolor es porque sí, y cámbiate de médico. Fin, ese es mi mensaje. No dudes de tu instinto y de tu sentir. Vaya, tú sabes hasta dónde. Te digo que ahorita que platicábamos, sé perfecto de lo que hablas porque a mí un médico casi me mata, ¿no? Y ni siquiera en el cáncer. Previo ¿no? al cáncer. Previo al cáncer tuve otro episodio donde también me hicieron dudar de lo que yo estaba sintiendo. Entonces te creo perfecto. ¿No es horrible que te Horrible. hagan dudar de tu... De ti, de toda... de tu sanidad mental. De tu sanidad mental. Bueno, entonces si estoy somatizando, bueno, entonces no me duele tanto, entonces... Ajá. Y pierdo el control de mi cabeza, y si pierdo el control de la cabeza, pierdo el control de mi vida. O sea, ya no puedo confiar en mí misma. ¡Wow! Y llegué ahí, llegué a ese punto. ¿Cómo se agradece un buen médico? No, bueno, y yo tengo unos ángeles ya sé. enormes y los amo y se los agradeceré hasta el último día. Bueno, hago todo. Te metían a la bici. Ajá, me meten a la bici. Con dolores tremendos día siguiente, y muévete. Exacto. Día siguiente me presentan en la sala donde eran las fisioterapias, camitas de todos juntos, y me encuentro al doctor con una señora como de 70 y pico de años en una andadera. Buenos días, ¿cómo estás? Le dije, mal, o sea, no veo progreso y me duele mucho y me cuesta mucho trabajo ir al baño, o sea, tú con muletas. La estoy pasando mal, no he soltado las muletas, y su atinado comentario fue, mira, te presento a la señora Pipirí. La operé hace una semana, le puse una prótesis de cadera, no es ni cerca de lo que te dice a ti que lo tuyo es chiquitito. Mira, te enseño, me enseñó la radiografía, esta es la prótesis que le puse, mira la que bien está de pie, está haciendo sus ejercicios, y entonces otra vez, ¿no? Claro, me pica el orgullo y yo dije, yo estoy mal, no pueden compararme con una señora de 70 años, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sigo, tú dime. Y me siguen torturando con la fisioterapia, porque pues claro, era lo que había que hacer. Te movían. Ajá, me movilizaba. ¿Llorabas? No, ya, mordía almohada y hacía... Así le decía, y aún perdóname. así ellos te seguían moviendo. Tú aguanta, porque la terapeuta tan ruda de que ella había vivido cosas muy fuertes, me decía, tú aguanta. Y yo le decía, perdóname si grito, tú tranquila, tú grita y haz lo que necesites, pero ahí te va. Y y ejercicio, y venga y va, ¿no? Entonces, último recurso, te vamos a meter a la alberca, seguramente en la alberca vas a salir.
eso te va a ayudar muchísimo a evolucionar. Yo, claro, llego en traje de baño al día siguiente, mi esposo me lleva, me tienen que cargar ya para meterme a la alberca, ya estaba yo muy, muy, muy mal. O sea, ya mi caminar era mis deditos de los pies, aventarlos y jalar con eso el resto del pie, y lo mismo para el otro. O sea, ya no podía levantar los pies, ya era arrastrar, era así, pero con la ayuda de la fuerza de los dedos, y mis dedos son de este largo, ¿no? Entonces tardaba 6 horas en llegar a 1 metro. Entonces, me meten al agua, y yo en el agua dije, primera vez en mucho tiempo que me sentí como en paz, como sin tanto dolor, sin tanto molestia, ligerita, ¿no? El agua me abrazó, me acarició, y dije, ok, déjenme aquí, ¿no? Aquí voy a vivir, porque aparte mi medio es el agua natural, desde chiquitita paso horas en el agua. Y dije, qué genialidad de haberme metido aquí. ¿Y ahora qué sigue? Y entonces me dice la terapeuta, ponte de pie. Y yo, ponte de pie, por supuesto. El agua me llegaba como al ombligo. Me voy a parar y esto va a ser perfecto, porque el agua me va a ayudar. Me paro y me voy de boca porque las piernas no me aguantaron. Ya para ese entonces tus piernas temblaban solitas. Sí, temblaban. Yo estaba de pie y era esto, o sea, así. Uh-huh. Y entonces, claro que 2 días, 3 días antes... Y no era tanto porque habías perdido fortaleza, sino era tal el dolor y o sea, todo en conjunto ya no te permitían. Ellos no se daban cuenta que no era nada más por miedo a que te doliera. Porque me dijo, esa fue la palabra, tú tienes miedo al dolor. Y varias veces escuché la frase, yo ya vi tu cadera por dentro y está perfecta. Oí la frase, eres una miedosa, tu umbral del dolor es muy bajito, tienes un umbral del dolor de -3. O sea, que yo en ese momento, yo decía, sí, tienen razón, yo estoy bien mal. Y entonces, ¿qué hay que hacer para estar bien? Lo que ellos me dicen. Pasa, me vuelvo a intentar parar, me vuelvo a caer. ¿Cómo saliste del agua? Me sacaron cargando y me subieron a una silla de ruedas. Entonces, fue el primer contacto que tuviste con la silla de ruedas. Sí, que fue mi transporte por mucho tiempo y pues la amé, obviamente, porque ya no tenía yo que estar de pie. Claro. Tal cual. Me llevan al coche, me subo al coche, llego a mi casa. Largo, corto, de que llegué a mi casa a que logré llegar a mi cama, a pesar de que suene súper loco, me tardé 4 días. 4 días. Ese día dormí en la sala, en una silla de oficina, junto con mi esposo, los dos tochuecos. El día siguiente me tuve que subir la escalera de pompas ayudándome de los brazos. Me tardé todo el día en subir una escalera de 14 escalones. Al día siguiente llegué a tratar de subirme a la cama, pero ya aullaba yo de dolor. Mi esposo tratándome de ayudar, me decía, te cargo, ya no aguantaba ni que me tocara. Y me decías que ya te dolía todo el cuerpo. Ya sí. No eran las 2 piernas, ya era no. Todo el cuerpo completamente. Sí. O sea, ya el tacto gentil, así suavecito en mi cuerpo, ya era como inmediatamente, porque mi sistema nervioso ya estaba súper atacado, claro. Porque además me habían metido cualquier cantidad de droga ya, el dolor estaba a tope y yo no entendía qué pasaba. Y cada día yo sentía menos posibilidad de mover las piernas incluso. Entonces me empiezo a preocupar de, me iré a quedar inválida, pero ¿por qué? Si lo que me hicieron es muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este doctor, al momento de que me sacan del alberca y todo este show, me dice, yo no puedo más con esto, lo más probable es que tengas algo neurológico, te voy a dar el contacto de algunos neurólogos que tengo conocidos, por favor, velo a ver. Entonces, hablo yo con las asistentes de estos doctores, una de ellas que es un ángel del cielo que ni sé cómo se llama, y si algún día me escuchas, me ves, por favor, te mando los abrazos más máximos porque me salvaste la vida. Ella habló con el médico neurólogo y le cuenta mi historia, y el neurólogo se ríe y le dice, pues claro que no, o sea, yo soy neurólogo, ¿por qué voy a ver un tema de cadera? Y yo en ese momento en mi mente estaba tan mal que yo pensaba que la especialidad de neurólogo especialista en cadera era real. Y entonces yo decía, ¿cómo que no ve cadera? Pues yo decía que ha evolucionado hasta la ciencia de que un neurólogo, pues a lo mejor son los nervios que conectan con la cadera, pero ¿cómo que no ve cadera? ¿No? Yo ya, sáquenme de aquí. Me pasa el contacto de un doctor con el que él trabajaba normalmente, que es el doctor Justino Fernández, que es ortopedista del ABC, que es especialista en cadera. Hablo con él y, o sea, me bastó una llamada de 10 minutos de, hola, estoy deshecha, soy una pudredumbre humana. A ese doctor lo aplaudimos. Sí. A ese doctor le damos las gracias a tope. A tope. Es de mis personas favoritas en el planeta. Y al otro doctor, si me estás viendo, no te quiero nada.
Sí, no. Mucha gente no lo quiere. La verdad es que es una persona que ojalá algún día toque una fibra en su vida a alguien muy querido, ¿no? Ahorita platicamos de ese ser humano, pero a ver, platícame entonces. Hablas con este doctor y al segundo sabía que había algo raro. Él me dice, yo no te puedo, porque le pedí que fuera a verme a mi casa, porque esta parte no te la había contado, pero día antes, y fue lo que me hizo, imagínate a dónde llegué, que me hizo, ya, tengo que hablar con estos médicos que me dijeron. Se va mi esposo a dejar a su hija a la escuela, 6 de la mañana, yo dormí en el suelo, que te digo que dormí varias noches al lado de la cama sin poderme subir a la cama. Se va a la escuela y entonces 6 de la mañana, mi primer pipí del día, y yo en el suelo. Baño, no podías ni ir al baño. Y entonces dije, claro, me voy a arrastrar, como me arrastré una vez para meterme a la regadera, no lo logro, me hago pipí. Empapada en mi pijama. Entonces cuando analizo esa situación dije, o sea, si algo ya estaba podrido y lo estás dejando de lado, o sea, escucha, ve lo que estás viviendo, ve dónde estás, literal bañada en tu pipí en el piso. ¿Qué más tiene que pasar para que entiendas que tienes que hacer algo? Y que este médico no es la vía, ¿no? Ahí es donde hablo con el doctor Justino y le digo, pasó esto, y me dice, yo encantado te voy a ver a tu casa, pero no puedo porque necesito hacerte estudios. ¿Te importa si te mando una ambulancia? Te la programo ya. Perfecto, mándame la ambulancia. Me programa la ambulancia, fue un drama sacarme de mi casa, tuvieron que quitar el barandal para volarme porque las escaleras eran súper chiquitas, fue toda una tragedia, así, una locura. Y yo en la camilla, porque aparte, moverme de la cama a la camilla, yo decía, ¿qué es esto? O sea, del switch se me va a apagar, nunca me he desmayado, pero yo sentía como que me iba del dolor y decía, y le dije a los señores de la camilla, por favor, con mucho cuidado, y era así, los dientes, así me hacía bolita, es el ride de ambulancia más espantoso de mi vida porque nuestra bendita ciudad no tiene casi baches, ¿no? Y no tiene casi bumps, y no tiene casi... Sí, el movimiento de las ambulancias era no está... tortura. Y el señor que venía conmigo todo el tiempo agarrándome la mano, también fue otro ángel en el camino, me venía platicando, me venía distrayendo, me decía, yo sé, y yo, así se me salían las lágrimas, pero ya no podía ni siquiera no, era así. Y yo viéndolo a él, así, y ya, ida del dolor completamente. Llego al hospital. ¿Cuándo empezaste a creer en ti? Porque el doctor te había convencido. En el momento que me hice pipí. No, bueno, fueron dos. El momento que me hice pipí y unas horas después en que me tuvieron que ir a inyectar por 425ª vez, que me estaban inyectando otra cosa que te va a funcionar padrísimo. Y cuando me estaban inyectando, mi tía me inyectaba en ese tiempo, iban mi mamá y mi tía, que eran inseparables, me estaba inyectando mi tía y mi mamá me acariciaba la cabeza y me vio muy mal y me dijo, mi vida, todo va a estar bien, porque siempre fue como mi soporte, mi fuerza, mi todo, ¿no? Todo va a estar bien. Y yo le dije, ma, no, todo va a estar bien, porque a mí me están diciendo que mi cabeza está mal. A mí me están diciendo que el problema soy yo, y si yo algo tengo en mi vida es mi fortaleza mental, yo me conozco. Y no veo por dónde salir, me sentía como atrapada en una cárcel y yo decía, estoy loca. Y entonces... Es que te agredieron muchísimo. Si no nomás físicamente. Sí, no. O sea, fue violencia psicológica 100%. Hoy estudié otra carrera, estudié psicología ya post esto, y entiendo mucho de lo que pasó, y claro que lo estudié por eso, ¿no? Para entender, obviamente desde niña, pero este periodo de mi vida, yo le dije a mi mamá en ese momento, mira, si lo que me están diciendo es real y yo no tengo control sobre mis pensamientos, sobre mi mente, y yo sola me estoy provocando esto, prefiero morirme. Yo no puedo vivir así, yo no concibo vivir con esto, o sea, no puedo, no hay manera, yo no concibo la vida así. Y ahí es donde dije, no, a ver, no estás mal, lo que sientes es real, el dolor está, el cómo te has ido afectando, y si yo fuera una gráfica, me hubiera ido así, claro, en una semana, ¿no? Claro. No hay manera. Yo estoy bien, yo sé lo que siento y voy a salir de aquí. Y voy a salir a ver cómo, pero tengo que salir. Entonces me regreso, llego al hospital, me encuentro con 2 residentes del doctor Justino. Uno de ellos es Pedro, que me acaba de operar en noviembre del hombro, que también lo amo, es un tipazo muy de la edad.
Los dos con cara de estudiantes, ¿no? Hambrientos, padrísimos, súper lindos en el recibimiento. Me metieron 5 miligramos de morfina cuando llegué, no me hizo nada. Me metieron otros 5, no me hizo nada. Me sacan unos rayos X. La morfina era como para poderme medio acomodar, claro, para sacar la placa, para ¿no? Para poderte trabajar. Ajá. Me sacan la placa, la ponen ellos dos porque Justino no estaba todavía, la ven y les veo la cara a los dos, pero de esas caras que solo entre médicos se entienden, ¿no? Pero era como... Hablan, los doctores no, yo les voy a dar clases de actuación. No, y era un gozo, o sea, era a nivel médico, y lo entiendo perfecto, babeaban de lo que estaban viendo, pero también era de, wow, ¿qué es esto, no? Entonces, cuando volteo les digo, oigan, no sean así, ¿qué están viendo, no? Y se me quedan viendo así, no te preocupes, todavía faltan una serie de estudios, ya viene el doctor, pero fue como, ¿qué le digo? Yo dije, no, pues esto sí está muy grave, ¿no? O sea, lo que están viendo no está padre. Llega el doctor, mucho gusto, a mi esposo y a mí, soy el doctor Justino Fernández, lo que tenemos aquí es gravísimo. Vienes partida a la mitad, tienes fractura bilateral de cadera, tienes la cabeza del fémur del lado derecho necrosada, viene muerta, te la tengo que quitar. Y yo así, ¿no? De, ¿qué? ¿Esto qué? Y eso no es lo grave. O sea, vengo partida a la mitad, me dice, ¿me puedes decir cómo es que cómo venías caminando? Me estás diciendo que hace una semana caminabas. Eso no es lo grave. Lo grave es que lo que alcanzamos a ver en la placa, estás llena de tumores, no sabemos por qué, tenemos que entrar a estudiar ya, voy a llamar a un equipo de especialistas y vamos a empezar a estudiar tu caso. Tú no puedes salir de aquí, dame chance, déjame armar el equipo de médicos y déjame explorar porque no entiendo qué está pasando. ¿Sabes qué me duele muchísimo? Así te movían, así te subieron a una bici. Sí. Así te metieron. Y me río porque si no berreo, pero sí, fracturada. O sea, y en una de esas, si me lo dejaron en algún momento alguno de los fisioterapeutas, que la manipulación me pudo haber generado la fractura. Por supuesto. Entonces, imagínate que la que no tiene umbral de dolor y tiene umbral de dolor de -3, estaba de pie con la fractura de la cadera a los dos lados. Sí, la que no entiende, la que urge que vayas a ver, casi te dice vete a un psiquiatra, ¿no? La loca, sí. La loca que no resistía, tenía un diagnóstico equivocado. Sí. Y es una tremenda negligencia médica. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Sí, lo es. Bueno, y llega el día, te hacen tus estudios, el doctor Justino. En ese momento me presentan a Gabriel Chávez, que es mi hematólogo oncólogo hasta la fecha y es de mis, igual, personas favoritas en el mundo. A él le atribuyo el que me salvó la vida porque Justino armó el equipo médico perfecto, ideal, ¿no? El abordaje que hicieron fue impresionante, tuve más de 15 especialistas en todo el proceso, pero él llama a Gabriel. Y Chávez, que es mi Chávez, y uno de mis amigos dice, ¿y Chichave? Sí. Es una eminencia en México para temas como el mío, casos muy extraños, exacto. En ese momento ellos pensaban que yo tenía mieloma. Era como lo más evidente. Sí. Entonces empiezan a hacer estudios durante ese fin de semana. Parece muchísimo. Ajá, todo pintaba para allá, edad, sexo, ¿no? Características. Todo pintaba y entonces me hacen más de 17 estudios en ese fin de semana y después de eso dicen, no tenemos idea qué tienes. Entonces dices, ¿cómo? O sea, hay un staff, no sabemos qué tienes. Y uno de mis doctores me dice, Pau, te has convertido en nuestro caso house. O sea, tenemos una sala en el hospital lleno de tus estudios, nos sentamos a platicar y a discutir, no tenemos idea. Y vamos a seguir explorando y vamos a seguir buscando, pero... Y entonces mientras, obviamente, desde el principio me mandaron llamar a... que es uno de mis mejores amigos al día de hoy, y te amo sin control, Mario Quintero, algólogo, en ese momento era anestesio y algólogo, y ya nada más es algólogo, que es especialidad en dolor, yo no sabía que existía esa especialidad. Yo me estoy enterándome en este momento. Sí, algología es especialidad en dolor y es manejo de dolor. Hijo. Imagínate que en ese momento había 7 en México, ¿no? Y uno de ellos era Mario, que es el ángel más grande que me ha traído la vida. Llega Mario, entra con sus drogas, pero no de niños, ¡pum!, me avienta. O sea, llegué en una semana ya a fentanilo,
Me consideró incluso ponerme una bomba subcutánea que me estuviera liberando todo el día el medicamento, porque sabían que lo que estaban viendo era, o sea, prácticamente en el momento en que lo llaman era para cuidados paliativos, que cuidados paliativos es cuando sabes que la persona va a morir, la pones cómoda, ¿no? Sí. Ahí no sabía todavía tu diagnóstico. No tenía ni idea. O sea, estaban investigando tu diagnóstico, sabían, evidentemente el doctor Justino sí sabía que había un tema que tratar. Sí sabía, pero era tan impresionante tu caso, porque es eso. O sea, no era la ignorancia del otro doctor, perdón. Era está tan grave esto que estamos viendo que no le podemos poner aún un título. Eso. Un nombre y un apellido. Nombre y apellido, me lo decían todo el tiempo. Es porque todo el cáncer de todos es completamente diferente, es individual. Me lo dijo siempre mi doctora, Sí. mi oncóloga, Sí. y todo el mundo era de espérate, ¿no? Cada uno es especial. Tu caso era tremendamente especial porque, bueno, a ver, ya me iba a adelantar, pero mejor vamos a seguir. Bueno, se hacen tus estudios. No hay nombre y apellido, no hay nombre y apellido, y todos enfocados en eso. Me hacían 3 laboratorios al día, porque aparte cuando llego al hospital yo llegué con hipercalcemia, llegué con anemia y deshidratación, derivados de que se me hizo practiquísimo dejar de comer y de tomar agua para no tener que ir al baño. Un par de días estuve así, porque ya era el dolor tan grande que yo decía, mientras menos ingiera, menos tengo que ir al baño. Entonces empiezan a abordar toda esta parte, el manejo del dolor, y en paralelo pues todos los estudios que faltaban. Entonces me hicieron una biopsia de rodilla, luego me hicieron una biopsia de cadera, me tuvieron que hacer una segunda biopsia de cadera, la mandaron a Estados Unidos, y eso fue lo que dio el diagnóstico final. Pero era es tan, hasta la fecha, tan atípico lo que me pasó, que claro que no había manera que lo supieran, porque a mí me dio un linfoma no Hodgkin de células grandes difusas, que es una enfermedad que normalmente le da a hombres de edad muy de ya senior, mayores, 70, 60 años altos, y les den órgano. Y yo era mujer, 30 y me dio en hueso. Normalmente un linfoma, según lo que me decían en ese momento, no ataca hueso. Pues es rarísimo ver que un linfoma ataque hueso, y el mío empezó en el hueso. O sea, porque obviamente decían de inicio, empezó en ganglio, era ganglio, y revisaron pues todo, y no había nada en de ningún ganglio. Nada. Linfoma no Hodgkins. De células grandes difusas tipo B, con metástasis en fase 4. 4 de alta malignidad. Y cuando te dan tu diagnóstico, te dijeron qué posibilidades tenías de salir. No, desde entonces, desde que llegué al hospital, pasaron unas horas, hicieron unos estudios, y cuando se toparon con aquello, sacaron a mi esposo, hablaron con él y le dijeron, vayan haciendo todos sus trámites y pon todo en orden porque no le queda más de un mes de vida. 2, sí mucho, por lo que estamos viendo. Me hicieron un PET, que el PET es el papá de los estudios en el cáncer, ¿no? Es lo más ¿Y avanzado. ahí qué salió? Metástasis en... Era un arbolito de Navidad. Te meten un líquido en las venas que hace que prendas, y hay lugares en donde hay células malignas, tumores, etcétera. Y yo tenía desde los pómulos hasta las rodillas prendido. ¿Y qué órganos había tocado? Aparte de empezó en fémur, tenía rodilla, fémur, cadera, hombros, codos, mandíbula completa, por eso los dolores que tenía yo en ese momento, y el pómulo derecho. Y de hueso se pasó a ovario, creo que el derecho, y a hígado también. Que esa es otra cosa rarísima, que un cáncer de hueso brinque a órgano. Estaba plagada, o sea, era el cáncer viviendo, caminando. Bueno, tipo. ¿Sabes que aquí he platicado en muchos programas cuando... a partir de la no información y del miedo y de la desidia y por muchos factores, cuando se detecta el cáncer ya es tarde. Sí. O ya es más riesgoso, ¿no? Sí. Ya la mayoría de los cánceres se detectan en una fase 3, en una fase 4. Es rarísima las personas que tenemos la suerte, la fortuna, el milagro de detectarlo en una fase 0, una fase 1. Generalmente es por culpa del paciente. Sí, porque no tenemos la cultura de prevención. No, pero no por culpa de un médico.
Perdón. Sí, no, sí. Yo me Y atendí. somos seres humanos, ¿no? Ujú. Y todos somos seres humanos y podemos tener errores y hasta la eminencia de las eminencias puede tener un error. Y tiene casos que seguramente El tema, y a lo mejor ese mismo médico que te atendió a ti se equivocó, atendió a la señora con la cadera perfecta y ahí anda, ha de andar ahí corriendo por la vida, pero contigo se equivocó. Sí. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que nunca hizo un estudio postoperatorio. Nunca, A pesar de que yo le decía y le decía y le decía, ni unos rayos X me llegó a hacer. y yo veo también bien grave que aún sabiendo, porque ahora lo sabe, él sabe que tuviste, cuál era el diagnóstico real. Él sabe que perdió mucho tiempo, pero que además te expuso a tratamientos tremendamente dolorosos para trabajar tu caso. Y yo te pregunté, obviamente hablando de demandas y todo, que ya me platicarás, ¿te pidió perdón? O sea, ofrecer una disculpa cuando alguien se equivoca, a lo mejor yo le digo, no te disculpo, baboso, ¿no? Sí. Pues por supuesto que no te disculpo. Pero ni siquiera hubo un contacto de humano a humano de decir perdón. No, ¿sabes qué contacto hubo desde la soberbia? No sé leer todavía si fue soberbia o miedo o una mezcla de las dos, porque estaba presente su abogado, la clínica y los abogados de la clínica. Entonces creo que él tenía, desde su ego, tenía que mantenerse estoico y decir yo hice lo correcto, y no tuvimos ese espacio humano de decir, tómame de la mano, veme a los ojos, date cuenta que casi me matas, ¿no? Que entiendo que eres médico, no eres Dios, pero por lo menos reconócelo. Porque su argumento fue, yo hice lo correcto, desde su ego. Claro. Cuando ya te conté hace ratito que estábamos platicando que yo tuve también una negligencia médica que a mí me atrasó una semana y llegué súper grave al hospital, no con cáncer, no con cáncer. A mí me diagnosticaron una hernia duodenal, pero ya había estrangulado, como se diga, el intestino. Entonces a mí me disfrazaban también el primer médico que me atendió con analgésicos, entonces obviamente eso subió y ahí sí me estaba muriendo. Ahí, no en mi cáncer he sido atendida de una forma de verdad, sí, claro, de verdad muy bendecida, maravillosa. Pero yo he sufrido una negligencia médica. Y a mí, o sea, cuando me dijo, estás muy grave después de sus babosadas, porque no tiene otro nombre, necesitas ver a un gastroenterólogo, estás grave, vete a un hospital. Ya. Ese fue mi último contacto con él. O sea, nunca me habló para preguntarme cómo sigues. ¡Wow! Y no lo demandé porque él se portó bien en una etapa de la vida de mi mamá. Pero, y eso lo salvó, porque yo hubiera tenido ahora sí que los pelos de la burra. O sea, yo con la mano en la cintura lo hubiera demandado. Pero yo después dije, ya. Energía, mi universo. Médico, mi gastroenterólogo me atendió maravillosamente bien. En 2 minutitos yo estaba, bueno, no, ¿verdad? O sea, Ojalá. Pero comparativamente como yo me sentía, yo decía, igual me dijo, tú, estábamos después de la pandemia, entonces eres la loca, no controlas tus emociones, no tienes nada, estás somatizando, entonces yo te lo compras. Por supuesto que te lo compras. Y tú no eres una experta, tú eres un ser humano, eres una persona común y corriente que vas a atenderte con un médico y esperas tener el mejor de los tratos, el mejor o sea, un diagnóstico decente y un trato digno, porque aquí es por dignidad tu derecho a la salud, es digno. No puedes estar siendo maltratado de ninguna manera. Por eso no te quiero, doctor. Y ya sé que no quieres decir el nombre, pero ¿sí puedes decir detallitos? Puedo decir detallitos, que es una clínica del deporte, que está en Satélite, en una plaza muy conocida, y que tiene una sucursal en Palmas y otra en un edificio muy alto en el sur, que tiene un circulito en la parte de arriba. En mi libro está, igual, no lo quiero decir así porque después de todo lo que viví y después de todo lo que pasó, y sobre todo de ver el trato, ¿no? Y el no reconocimiento de su parte, no quisiera llegar ahora a aventarme encima un problema de que me llegaran a demandar cuando yo fui la víctima, la afectada, ¿no? Sí, claro. Entonces, y sabes que yo sí creo mucho en el karma. Sí, ¿no? Energía 100%. O sea, yo sí creo mucho que el que hace mal, pues le va mal. Y espero que haya, a lo mejor si no fue contigo directamente, alguna redención. Sigues atendiendo personas, entonces sigue atendiendo personas.
Y por eso lo demandé. O sea, originalmente mi propósito era porque, claro... ¿Y qué pasó con esa demanda? ¿Sí procedió? El proceso como lo viví es, primera instancia con AMED, que es una instancia gubernamental, ¿no? Y esta es conciliatoria. Yo no sabía ni siquiera que eso existía. Ajá. Y conciliatorio es, siéntate si quieres, platica si quieres y negocien y acuerden si quieres. Todo en ambos partes. Si no hay un acuerdo al final del tema, tú tienes como paciente el derecho de demandar, ¿no? Y entonces a mí, de hecho, se me recomendó al final cuando se hizo el cierre, me dijeron, te recomendaría que vayas a demandar por la vía penal y civil. O sea, aplicaba para las dos. Pero por supuesto. Pero ahí venía el tema evidente de, claro, llevo 1 año... 2 años, 3 años tratando de salir adelante, todavía andaba en andadera, emocionalmente reconstruyendo mi matrimonio, mi esposo, todo golpeado, y la parte económica, porque tenía yo un abogado en ese momento que tipazo me dijo, yo te lo doy pro bono. Es que se juntan, de verdad dices, wow, cuando lo cuento, asimilo y digo, me dijo, yo te lo doy pro bono, es uno de los fiscalistas, de los abogados penalistas más perros de México, que es conocido por otra persona, y ya traía mi caso, ya me había sentado yo con todo su staff, ya estaban avanzando y tiene una conversación conmigo semanas después de, me muero de pena contigo, Pau, pero me estoy asociando en un nuevo buffet y con los nuevos socios acordamos que no íbamos a traer casos pro bono. Entonces ya no puedo seguir llevando tu caso. Obviamente te lo llevo yo a nivel personal, por supuesto, pero los gastos del caso los tienes que pagar porque es un nuevo buffet. Y estamos en México. No, y eso, me dijo, serían alrededor de 15,000 pesos mensuales. Claro que yo en ese momento no sabía ni qué iba a hacer porque perdí mi carrera a raíz de mi enfermedad. El IMSS me diagnosticó como te vas a morir en 19 años y me lo dijeron así en una reunión, como te vas a morir, el estimado es 19 años, te vamos a pensionar. Y entonces yo estoy pensionada desde los 30, ya mi carrera se fue al demonio en ese momento. Y entonces yo no tenía manera de afrontar 15,000 pesos mensuales y dije, bueno, va, no estoy manga, no estoy loca, mi esposo me apoya, salimos adelante. Dije, ¿por cuánto tiempo? Y me dijo, viendo lo que vi, va a ir como a entre 6, 8, 10 años. Por supuesto. Y dije, claro. Porque además, perdón, porque hay que hablar con la verdad, es saber quién tiene más lana. 100%. Quién suelta más, 100%. Se alargan todas las... Me dijo, se van a parar, se van a parar, y se van a parar, y se van a parar. Claro. Y entonces tú lo único que vas a hacer, porque aparte yo... Y es desgastante. Fíjate que esa parte no me estresaba, yo decía, yo le entro, porque yo pensaba en, ya no quiero que toque a nadie, porque a mí casi me mata, el siguiente lo va a matar, ¿no? Entonces yo siempre he sido como muy de justicia, yo decía, no está bien. Pero dije, a ver, justicia para el otro, mientras yo me estoy poniendo en riesgo mi sanidad mental, mi economía, mi tal, dije, ahí fue donde paré. Pero lo primero que pensé es, tengo culpa, debí de haber continuado con el proceso. A ver cómo, a lo mejor haciendo crowdfunding, o sea, hay formas, pero sabes que no tenía yo, en ese momento estaba aprendiendo a caminar otra vez, me acababan de poner la prótesis, o sea, dije, espérate, o sea, sí puedes un chorro, pero no caigas en tus errores del pasado. Claro. Y estaba yo resurgiendo esa Paola de que le dio cáncer de, vamos, sí, se puede todo. No se puede todo. Y hay que escoger, y hay que ser muy madura, claro, centrada, y tus batallas, pues no tú todas. Las tienes que elegir. No todas. Linfoma de no-Hodgkin, etapa 4, con probabilidades de 1 mes de vida. ¿Qué fue tu tratamiento? ¿Qué hiciste? Pues, ¿quién sale de eso? ¿Qué hizo Chávez? Pero también tú, o sea, los médicos, tus ángeles terrenales, sí, porque obviamente ya me imagino toda tu red de soporte, tus médicos, las enfermeras, toda la gente que empieza a ser tu equipo, tu red de rescate. Pero ¿tú qué hiciste? O sea, a ver, primero, tu tratamiento alópata, ¿cuántas quimios te dieron? ¿Cuántas radios? Fueron, pues como fue experimental el tratamiento, y él fue muy honesto conmigo, me dijo, esto nunca se ha visto, tu caso es muy extraño, tengo que hacer un abordaje experimental. Es 120 casos en el mundo de 1970 a la fecha, y ninguno como tu caso. Ninguno igual. Sí, y me decía, nunca se ha visto algo así, entonces pues de lo que puedo sacar, y habló con médicos de todo el mundo, que es una ventaja enorme del hospital en el que estuve, bueno, el centro médico ABC, que no es más que un hospital, es un centro médico, y gracias a eso pudimos llegar a que él complementara, ¿no? El tratamiento es un fregón. 6 quimioterapias, 6 tipos diferentes de quimioterapia por ciclo. O sea, era... una bomba. Si no me mataba el cáncer, me mataba el tratamiento, ¿no?
Y entonces yo dije, claro, pues el tratamiento, por lo menos me morí luchando, ¿no? Le echamos todo lo que se pueda y pues yo tenía mucha fe. Desde el principio, yo decía, no me voy a morir, yo no me voy a morir. Y todo el mundo me lo dice hasta la vez, es que yo te veía con una seguridad, ¿no te vas a morir? ¿Por qué sabes? Pues porque yo sé, estoy bien chava, me acabo de casar, de hecho entramos al hospital el 7 de marzo y el 10 de marzo era nuestro aniversario, segundo aniversario de casados. Habíamos perdido 2 bebés, yo decía, tenemos tanto por vivir que yo no me muero, no me voy a ir de esta tierra, no hay forma. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Como Sí. tu espíritu, Sí. tu fortaleza emocional y espiritual y mental tiene muchísimo que ver. 100%, y me lo dijo mi Todo. médico, y se me cayeron los chones que no traía porque estaba en bata. Y además con qué resiliencia, porque después de haber sido tan agredida, tener los pantalones de decir, ahora voy, ya, o sea, ya estuve destrozada de este lado y ahora voy a salir adelante con todo tu cuerpo destrozado, con todo tu cuerpo destruido. Pero mi maltratado. mente estaba impecable y yo lo Claro. sabía desde el principio. Yo Claro. decía, eso es lo único que sé y en lo único que he confiado toda mi vida. Claro. Mi mente es tan fuerte que mi cuerpo y de hecho disocié, la terapeuta con el tiempo me dijo, es que tú separaste tu cuerpo de tu cabeza, impresionante, o sea, de hecho tengo secuelas de que tengo que reconectar con mi cuerpo y me tardé mucho tiempo en hacerlo porque mi cuerpo era un algo Te protegiste. extra, o sea, era algo que no era yo. Mi cuerpo era al servicio de la comunidad, mi trasero era del dominio público de todo el mundo, mi privacidad, Sí, mi sí. intimidad, o sea, me volví, ¿no? Y Claro. hagan, y pasen, y metan, y pinquen, y corten, Sí. todo lo que quisieran hacer con mi cuerpo, adelante, con mi mente no. Tienes 17 operaciones. En ese año, o en el año que vivimos en el hospital. Después vinieron, porque he tenido muchas secuelas. Por supuesto. ¿Cuántas operaciones tienes en general? Contando la de noviembre pasado, 17, 19, como 21. 21 operaciones. Sí. Y me faltan porque me tienen que cambiar la prótesis y porque del otro lado en algún momento va a reventar, porque pues estaba en paralelo el cáncer con la fractura de la cadera, que no pudieron hacer nada en su momento porque el cáncer me iba a matar. Entonces me dejaron fracturada. ¿Y cuándo entraste en remisión? Julio. Todo esto empieza en marzo y en julio me dicen ya estás en remisión, porque los ciclos de la quimio los fue acortando. Me dijo, si tu cuerpo lo resiste, yo le voy a meter a tope porque no tenía tiempo. Y me lo dijo, es que yo no tengo tiempo. Si me espero, te mueres. Eres un milagro. Soy un milagro. Eres un milagro y te pregunté hace ratito, ¿qué te ha dado el cáncer? ¿Más cosas buenas o más cosas malas? Todos los regalos del planeta, y lo digo y lo sostengo, y mi esposo se le tuerce la cara. Sí, No lo digo mucha porque gente no le lo duele. entiende. Y Sí. por ejemplo, los que nos están escuchando, que apenas empiezan un caminito con esto, que es un Sí. golpazo el recibir. Un caminote. Es un golpazo, te cambia la vida, te siembra el mundo y sin embargo, Dios, la vida, como quieras llamarle. ¿Tú lo cambiarías? Mi historia. O sea, que te dieran la opción de decir, regrésate en el tiempo y pica este botón y no vas a vivir el No, cáncer. es que yo entendí perfectamente. Para empezar, yo decía, es un acto de mucha soberbia decir, ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué no? Entonces yo luego dije, ¿para qué? ¿Para qué? Yo necesito aprender de esto, que la verdad es que oigo mi caso y tu caso y obviamente es así de, me cayó la boca. Y yo vuelvo, me callo, una tu disculpa. caso es tuyo. Pero, no. pero tu caso es muy impresionante. Entonces, el que ahorita estés sentada aquí, que sonrías, Estoy muy feliz. que seas tan feliz, lo proyectas en tu mirada. Soy muy agradecida de estar viva. El que estés agradecida, el que seas tan resiliente, el que tú me lo dijiste, veo la vida y yo eso lo comparto contigo, porque a veces damos por hecho todo en esta vida. Das por hecho, te levantas y te vas a hacer tu rutina de vida y los problemas, no sé si te pasó, pero tú tenías un montón de problemas cuando Todos. empezaste, o sea, era el trabajo de tal, el tuyo mismo, un proyecto que entregar, el no sé qué, y esas cosas, obviamente quitando la salud de tu mamá, que era lo que era más fuerte en ese momento, las pérdidas de lo que hablábamos al principio, fuera de ahí son cosas que se pueden resolver. Y a veces uno le da muchísima importancia a cosas que de verdad no es que no sean, pero es que no lo son. Acabas de tocar un ¿No? punto clave que tengo en mi libro, que justo es eso. Si alguien me hubiera dicho, cuando yo me asfixié y se me fue la vida en pensar, se quedó sin trabajo mi esposo, me van a correr a mí.
qué risa. Con lo que venía después. Exacto. Entonces me dio una escala y una Empiezas, proporción de las cosas que me viene pasan hoy. a moverte y a darle a las cosas su justo valor. Tal cual. Préstamelo. Este libro de Paloa Gómez Urquiza se llama Todo pasa. Todo pasa. Está lleno de amor, de contención, de resiliencia, de inteligencia, de perdón. Nada es para siempre, no importa qué tan mal esté, siempre se pone mejor. Siempre. Qué bonito. Todo pasa, Pau, y para mí es un honor tenerte. Este libro ya está en Amazon. Está en Amazon en Kindle y va a estar en pasta blanda yo creo que el lunes. Y la versión impresa la pueden tener conmigo por medio de redes sociales, que al ratito se las cuento. Y voy a hacer un evento de publicación del libro. Me voy a dar el lujo, pero un evento muy loco, muy a mi estilo. Qué padre. Sí. A mí me encanta. Yo espero poder estar ahí. No, pero por favor. Yo espero poder estar ahí. Celebro tu vida. Ay, muchas Celebro gracias. tu propósito. Que este libro le dé a muchísimas personas esperanza. Porque sí la hay, aún en el camino más oscuro. Lo hay. Aquí estoy Por viva. algo muy personal te lo dije. Me impresionó mucho escucharte. Al ratito te voy a contar por qué. Pero no sabes qué esperanza me da. Y no hablo de mi caso, pero no sabes cuando escucho historias como la tuya, cómo se me llena el corazón y que de verdad, espero que esta enfermedad que es tan difícil, dura, es durísima, dura, nos siga regalando en muchas más personas historias de éxito, aún y a pesar de negligencias médicas o de no reconocimiento a tiempo o de lo que sea. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Sí. De verdad te lo agradezco infinitamente. Gracias por compartir tu gracias historia. Todo pasa. Todo pasa. Porque aquí estamos. Y gracias a que estoy aquí, me estás ayudando a mi propósito de vida. Y mira lo cañón que te estoy diciendo. Mi propósito de vida es tocar el mayor número de almas posible. Y la tuya, ya lo logré. Y me voy a dormir tranquila hoy. Y a lo mejor la de él, ¿no? Para mí es 1, 2, 3 millones, las que sea. Quiero tocar todas las almas y decir, y lo voy a decir así, lo más horrible que te esté pasando en tu vida va a pasar. Y lo más hermoso que goces, que te llene, también va a pasar. Entonces disfrútala aquí. Y esa frase me choca porque todo el mundo la ha usado y está manoseadísima, pero el aquí y el ahora porque es lo que hay. Sí. Ya es lo que tienes. Siempre yo digo que el cáncer vino a mí a enseñarme a vivir hoy y solo por hoy. Aquí, 100% Entonces, solo por hoy. Qué placer tenerte hoy. Muchas gracias. Voy a seguir muy de cerca tu libro. Gracias. Tu propósito y larga vida. Oh, larga vida para las dos. Muy larga. ¿Nos regalas tus redes? Claro que sí. Acá. Tengo Instagram, es confía_todo pasa, Facebook, todo pasa, y TikTok, por razones muy extrañas, todo pasa 892. Muy bien. Aquí síguenos también en nuestras redes. Ya sabes que los programas completos están en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram con C mayúscula, Más allá del cáncer. Pásalo. Si tú en este momento a lo mejor no tienes o no haces clic con algún tema, seguro alguien que está cerca de ti lo tiene, porque desgraciadamente todos estamos cerca de alguien con esta enfermedad, con este tema. Y algo bien importante, cáncer no es igual a muerte. Nunca. Y mucho Jamás. menos si se detecta a tiempo. Aquí está una historia. Cualquier dolorcito, primero es estudios, lo primero, sí. Atender, más vale decir que exagerados que no. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa, qué placer, gozo máximo. Qué historia de vida. De verdad te lo agradezco Aquí mucho. está todo el chisme, Muchas detalles. Gracias. Todo pasa, ya está en Amazon y aquí en sus redes para que lo tengas físico.
Gracias a todos. Gracias. Esto es con C mayúscula, más allá del cáncer. Gracias en mayúscula. Gracias. Gracias. Gracias.